Bueno, con la pregunta uno tenemos en primer lugar el diseño organizacional, que en términos simples es la herramienta administrativa que permite moldear las bases de una organización. Es el proceso donde se selecciona y se gestionan las distintas dimensiones y componentes que la organización va a requerir, tales como la cultura, la estructura, a fin de equilibrar los procesos con los objetivos institucionales. Un ejemplo de ello son los elementos estructurales que el diseño aplica. Por ejemplo, la especialización, los departamentos y unidades, las cadenas de mando que determinan las jefaturas, la extensión de control que identifica la cantidad de miembros a cargo de cada jefatura, la centralización y descentralización de la toma de decisiones y la formalización o estandarización de todas las actividades que se vayan realizando o que realicen los miembros en el día a día de la organización. El desarrollo organizacional es un concepto que ha sido bien relevado por su importancia institucional, al igual que el diseño institucional. Entonces, pero en pocas palabras, se refiere a una intervención ya planeada para aplicarla a toda la organización, es decir, una intervención general, que se centra principalmente en los valores, actitudes, relaciones y el clima organizacional, lo que también requiere un gran esfuerzo a largo plazo y generalmente es guiado por el lápiz estratégico. Entonces, para Chiavenato, es un enfoque para realizar los cambios que estén desde ya planeados y esta no tiene que ser una intervención improvisada porque se concentra principalmente en las relaciones y en las personas, además de la calidad de la realización de sus labores, entre otras, que finalmente hacen hincapié en el cambio cultural como base para el desarrollo organizacional. Bueno, en términos generales, el desarrollo organizacional busca generar cambios en la institución, principalmente para solucionar distintos problemas que sean detectados mediante las distintas herramientas, como por ejemplo una entrevista, cuestionarios, realización de informes, entre otros. Cuando se determina el problema, se tiene que hacer un cambio, pero en un todo, ya que este cambio repercute en cada subsistema, por lo que va a ser necesario una visión compartida y guiada por un agente de cambio que a su vez promueva la participación total, aumentando a su vez el compromiso de cada miembro de la organización. Entonces, además de una promoción de conocimientos y aprendizaje, para que el funcionamiento organizacional mejore cada vez más. Pero ¿cuál es el vínculo entre ambos conceptos? Bueno, ambos conceptos son importantes para la formación de la organización, por lo que no son excluyentes, sino que están en constante diálogo, puesto que las organizaciones deben ir cambiando constantemente, ya que se deben ir amoldando a las necesidades que sus colaboradores o las personas que consuman de esta organización necesiten, así incluyendo y excluyendo distintos factores en distintos momentos determinados, entre otros aspectos. Este vínculo finalmente se aprecia en los momentos en que se llevan a cabo cambios mediante el desarrollo organizacional. Es decir, cualquier planeación de cambio que se aplique, sí o sí va a incidir en el diseño organizacional, es decir, en la estructura como tal, abarcando entonces la cultura, las relaciones entre los miembros, la estrategia de sus servicios y el modo en que se realizan las actividades, pero también considerando aspectos que incidan directamente en el proceso, como por ejemplo resistencias al cambio, y estas se tienen que considerar con anticipación para atacarlas antes de que efectúen problemas. Bueno, y como ejemplo, se puede mencionar la necesidad que surge en las organizaciones para realizar cambios cuando se detectan que hay aspectos que dentro de la organización estén fallando y repercutan en la eficiencia final de la organización. Esto también, esa repercusión también se ve en el capital humano y también en la eficiencia y eficacia del funcionamiento que la empresa va teniendo o la organización. Entonces, aquí el lápiz estratégico lo que debe hacer es actuar para generar los cambios que este problema necesite. Esta es una ventaja de los problemas porque permite entonces tratar de mitigar el problema, pero además se puede ir aprendiendo en el proceso para así no volver a cometer las acciones que incidan en el nuevo problema. Henry Mintzberg propone que las organizaciones pueden clasificarse en 5 tipos definidas como configuración, por medio de las características que éstas tengan, afirmando que no hay organización que se ajuste perfectamente a uno de los 5 tipos,
pero sí mantienen ciertos rasgos que permiten su clasificación. Codelco, que corresponde a una compañía estatal que trabaja la extracción de cobre. Se define como una empresa de todos los chilenos, autónoma y principal motor del desarrollo del país. Codelco como compañía se compone de un gobierno corporativo, que trabaja con una gestión moderna, profesional, transparente y auditable. Este es el eje de acción del directorio de la empresa. Por eso Codelco cuenta con normativas exigentes y en permanente revisión sobre transparencia, probidad y buen gobierno corporativo, que está constituido principalmente por un directorio y la presidencia ejecutiva. Con respecto a la configuración estructural, Codelco, y considerando las ideas de Mintzberg, responde a una forma divisional, porque la empresa se caracteriza por realizar sus funciones a través de distintas divisiones, es decir, una gran sede con pequeños entes distribuidos con criterios geográficos. Esto se refleja en la siguiente cita. No constituye una estructura completa desde la cumbre estratégica hasta el núcleo operativo, sino que es una estructura sobreimpuesta a otras, y cada división tiene su propia estructura, es decir, una estructura basada en divisiones autónomas, y estas divisiones autónomas tienen su estructura propia. Entonces, lo que hace el autor es enfatizar en que en este diseño se destaca la cumbre estratégica y la línea media, ya que ambos son el eje principal del funcionamiento institucional en general, porque llevan la comunicación hacia las autoridades. Entonces, Codelco ejecuta sus operaciones a través de 8 divisiones que se definen como todas las instalaciones o yacimientos donde la empresa realiza sus operaciones del cobre y otros minerales a explotar, con una casa central o matriz en Santiago. Esto cuadra con el planteamiento del autor, considerando que esa división no impide la centralización del poder dentro de cada subdivisión. Esto porque el autor dice que si el cuartel general entrega todo su poder a las divisiones, dejaría de existir, y cada división surgiría como un ente independiente, rompiendo con la estructura. Entonces, bueno, estas 8 divisiones son Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Jales, Gabriela Mistral, Salvador, Andina, Ventanas y El Teniente. Estas están esparcidas en las regiones de Antofagasta, Calama, Valparaíso y Libertador Bernardo Higgins, porque en esas regiones hay ciudades con minas explotables. Entonces, además, la matriz central, o sea, Santiago, para coordinarse, se controla mediante los resultados de las decisiones que estos sistemas tomen. Esto lo hace para comparar y revisar estas decisiones y ver cuáles son más y menos eficientes, para así llegar a los resultados esperados y a los objetivos institucionales. Con respecto a la estructura de las divisiones, tenemos que se refieren a una burocracia mecánica, que según el autor es la mejor para su correcto funcionamiento, y esto se refleja en la estandarización de los procesos que las 8 divisiones llevan, ya que básicamente es la clave del funcionamiento de esta forma divisional. Además, estas divisiones pueden estar poco unidas, pero a nivel micro, o sea en su interior, están estrechamente unidas. Entonces, en Codelco se aprecia cierta descentralización de funciones, donde cada una de las divisiones ya mencionadas se les delega cierto poder para que tomen las decisiones que consideren aptas o óptimas para sus propias operaciones y su correcto funcionamiento. Eso sí, dicha delegación es vertical, paralela y limitada, lo que puede hacer que estas estructuras divisionales sean centralizadas en cuanto al poder, lo que se refleja en el decreto ley número 1350 del año 1976 en su artículo 10 y en los estatutos de corporación en sus artículos 20 y 25, donde se especifica que la dirección superior y la administración de Codelco corresponden a su directorio y al presidente ejecutivo. En este sentido, entonces, el directorio tiene la conducción superior y supervigilancia de la empresa, mientras que el presidente ejecutivo está encargado de supervisar toda actividad productiva, administrativa y financiera. Eso sí, estas actividades se gestionan mediante vicepresidencias y un grupo ejecutivo de staff. Y en esas vicepresidencias se aprecia esa descentralización, ya que corresponden a las casas matrices de las regiones. Dichas decisiones, y según los decretos mencionados, deben seguir estrictamente los criterios internos de gestión,
entendiéndose que las decisiones estratégicas pasan por la sede de Santiago, pero las que son de carácter más general sí son tomadas en conjunto a estas subdivisiones y a las vicepresidencias, ya que pueden incidir directamente en su funcionamiento. Se aprecia también que la Casa Central es la que asigna a las subdivisiones los recursos, que tienen básicamente poder en su funcionamiento diario, pero tienen poca vinculación porque son relativamente autónomas entre ellas. Como ejemplo, son mini organizaciones dentro de una organización más grande como ya se mencionó anteriormente. Si bien en la página Codelco no se expresa que sus trabajadores y miembros sean profesionales, se logra entender que esta cualidad debe ser parte de sus colaboradores. Primeramente, porque constantemente esta corporación genera procesos de capacitación en su personal. Al ser una empresa minera requiere de personal calificado para las labores de planificación y extracción del mineral debido a la maquinaria y complejidad utilizada en la labor. En segundo lugar, se trata de la principal fuente de ingreso al fisco del país, por lo que necesita de la gestión de profesionales en su correcto desarrollo económico, principalmente las divisiones importantes como el directorio, la presidencia ejecutiva, la auditoría interna y la consejería jurídica. Esta corporación minera depende directamente del Ministerio de Minería, además de tener que declarar y traspasar sus utilidades semestrales al Ministerio de Hacienda, por lo que su actuar está debidamente normado y burocratizado, manteniendo como su fuente legal el Decreto de Ley número 1350, que crea y regula la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Debido a que las normas reguladoras de Codelco surgen desde fuera de su propia estructura, además de mantener una constante profesionalización de sus colaboradores, es que se afirma que esta corporación puede ser clasificada como una burocracia profesional, según los estándares de Henry Misberg. Respecto a la pregunta número 3, el aprendizaje organizacional forma parte del desarrollo organizacional, en conjunto con los procesos de resolución de problemas, la comunicación y la cultura organizacional. Se sabe que las organizaciones están siempre en movimiento. Esto quiere decir que se encuentran en un constante cambio y evolución para solucionar sus problemas, o bien para maximizar su gestión y desarrollarla aún mejor. Para ello se debe establecer una planificación acompañada de una fuerte influencia por parte de los líderes de la organización, o el lápiz estratégico, quienes deben inspirar confianza y adhesión, principalmente por su comportamiento ético e inteligencia cognitiva y emocional que mantengan, para fomentar el aprendizaje de los trabajadores y o miembros de la organización y así generar motivación en ellos. Pero la clave de esto recae en la correcta comunicación para poder compartir conocimientos y a la misma vez una disposición a aprender, con una estructura organizativa ágil. La comunicación organizacional para Hernández, Gallardo y Espinosa es el proceso por el cual los miembros recolectan información pertinente acerca de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella. Para la correcta comunicación se debe establecer una estrategia de intervención, donde se debe identificar los problemas y jerarquizarlos, definir los tipos de gestión y formularlos. Así se podrá transformar la información individual o colectiva en conocimiento para la organización y generar un aprendizaje organizacional. Este aprendizaje organizacional va muy de la mano con el dinamismo cultural de la organización, concepto que no tiene una definición exacta. Como definiciones vistas en clases, para Morgan, la cultura corresponde a los conocimientos, valores, leyes y un ritual diario de una organización. O Rodríguez, que establece que cultura corresponde al conjunto de premisas básicas sobre las cuales se construye el decidir organizacional. Con este aprendizaje y mediante la estrategia comunicacional, se pretende generar cambios que vayan en beneficio de la organización. Desde un concepto biológico, las especies van evolucionando según el contexto o época en que les toca vivir, con el fin de adaptarse a los cambios y conflictos que vivencia en su historia. Esto mismo ocurre con las organizaciones, quienes deben adaptar sus procesos al contexto que están habitando. Esta idea, sumada al contexto actual de cambio climático, podría utilizarse como actividad investigativa de comparación entre distintos contextos de una misma organización para desarrollar en clases. Estableciendo grupos de 3 a 4 integrantes, cada grupo deberá investigar, comparar y constatar la postura de alguna organización pública o privada sobre su cultura o principios organizacionales anterior
y el contexto actual de este, respecto al problema del cambio climático, describiendo los aprendizajes organizacionales de este, como por ejemplo el proceso de eliminación de bolsas plásticas en una cadena de supermercados en específico, en donde hace unos años atrás estaba establecido el empleo de empaque y las bolsas se daban de manera gratuita, contrastando con la actualidad, donde la organización obtuvo un aprendizaje, eliminando el área de empaque, además de ofrecer bolsas de papel o género, con un costo monetario de por medio, para incentivar que cada persona lleve su bolsa personal y no prospere el consumismo y flujo masivo innecesario de bolsas de papel o género. Finalmente, con la actividad mencionada, se espera que se ponga en práctica la materia que se ha visto en clases, partiendo por pensar en soluciones organizacionales que satisfagan a cada una de las partes que estén involucradas en la organización, pretendiendo que en la actividad se aplique la idea de la solución en conjunto, es decir, que todos los miembros de la organización estén involucrados en este nuevo cambio. También se debe realizar procesos de aprendizaje, en el sentido de que la actividad de pensar en el cambio organizacional ayude a negociar, o sea, aprender a negociar y también a conocer y aprender a abarcar estos procedimientos que son a veces bastante complejos. Además de saber para más adelante prevenir dichos problemas y evitar ciertos elementos que por experiencia se sabe que van a alterar el buen clima armonioso de la organización, generando resultados no esperados para la organización, para la eficacia, para la eficiencia, para la entrega de los resultados, de los servicios,